Ahí se está grabando ya. Bien. Déjenme compartir pantalla otra vez. Y lo malo que tengo que estar al pendiente aquí de sienta más gente o no admitir, pero podría poner a alguien. Víctor, ¿tú me podrías ayudar a admitir a la gente si es que entran? Leonardo, si me escuchó ya no. Si me sigo escuchando, ya no me escucho. Sí, sí se escucha. Se escucha. Sí, ya, perdón. Ok, entonces vamos a empezar. El primer tema va a ser eh, funciones de hecho, si ya vieron el Classroom, ya puse ahí como, como una lista del temario que vamos a ir cubriendo. Entonces, la parte uno del temario serían las funciones ¿cómo hago esto más grueso? Aquí, las funciones de R en Rn, que les llaman funciones vectoriales de variable real o curvas en Rn, digamos. Entonces son funciones vectoriales de variable real o curvas en el espacio n dimensional. Entonces, vamos a estudiar este tipo de funciones y eso nos va a ayudar después para el caso general. O sea, lo que vamos a hacer es ver estas funciones de R en Rn, después vamos a ver funciones de Rn en R. No van a ser curvas en el caso especial de dimensión 2, o sea, funciones que van de R2 a R van a ser las superficies que vieron un poco en geometría analítica, si se acuerdan. O sea, funciones del tipo f de x, y igual a z, por ejemplo. Entonces, estas van a ser funciones de R2 en R. Y no sé, por ejemplo, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 1 sería una función de este estilo. Esto sería una superficie, sería una esfera. Pero lo que vamos a hacer más adelante va a ser definir de manera formal lo que es una superficie, cosa que no hicieron en geometría analítica. Y esas ideas se van a extender después para definir algo más general que es una variedad. Y en el caso que vamos a analizar aquí serían curvas, por ejemplo, una función que va de R en R2 y una que conocen ustedes sería la AX más BY más C igual a cero, que serían rectas, por ejemplo. Entonces, vamos a analizar primero funciones de este tipo, después vamos a analizar funciones de este tipo para después ver qué hacer cuando tengamos una función en general que va de Rn en Rm. Entonces, justamente con estos casos especiales, digamos, casos especiales de estas funciones más generales, vamos a intentar entender qué es lo que nos diría, no sé, que una función que vaya de R2 en R3 o de R3 en R2, por ejemplo. Entonces, para ese tipo de cosas va a ser útil lo que vamos a ir viendo tanto en esta primera parte como en la parte de funciones de Rn en R. Si se entienden, si van teniendo dudas, me pueden ir preguntando. Entonces, la primera cosa que vamos a revisar es el espacio euclidiano
n-dimensional y vamos a definir qué es un vector tangente. Entonces, esos vectores tangentes van a ser un ingrediente fundamental cuando veamos cosas más generales. ¿De acuerdo? Entonces, también preparé como algunos ejemplos que voy a anotar al final para que el ayudante los vea con ustedes, para que las ideas principales que vayamos viendo queden lo más claro posible. Entonces, lo que vamos a hacer es introducir a los actores principales en este curso de cálculo, que van a ser los puntos y vectores. Entonces, eh, el cálculo de varias variables, que es el que vamos a empezar a estudiar ahora, va a tomar lugar dentro del espacio n-dimensional, dentro de Rn, el cual a grandes rasgos podemos definir como el espacio de listas ordenadas de n números reales. Entonces, eh, por ejemplo, ustedes ya han usado esa idea de, o han pensado un punto en el plano, porque la pregunta es: ¿qué es un punto? Entonces, han pensado o han usado la idea de que un punto en el plano está dado en términos de dos coordenadas, ¿cierto? Por ejemplo, las coordenadas cartesianas X y Y. Entonces, esas coordenadas cartesianas X y Y, donde X y Y serían los ejes coordenados. Eso define lo que es todo el plano R2, y ya llevaron álgebra lineal esos dos, digamos, ese plano R2 se puede generar con dos vectores. Entonces, igual, y un punto en el espacio RT, vamos a poder decir que está dado por tres coordenadas. Entonces, el espacio cartesiano va a ser R3. Entonces, de manera similar, un punto en Rn va a estar especificado por sus n coordenadas. Entonces, si estoy hablando de R2, un punto en R2, ¿qué va a ser? Pues no sé, por ejemplo, este de aquí. Entonces va a estar dado por dos coordenadas. Esto va a ser un punto en el espacio R2. Si estoy pensando en un punto en R3, pues sería una cosa que tiene tres coordenadas. ¿De acuerdo? Y si estoy pensando en Rn, pues va a ser una cosa que tiene n, n coordenadas o n entradas en esta lista. ¿De acuerdo? Entonces, visto de esta forma, las dimensiones altas como, no sé, R100 o R200, Rn en general, no van a ser más complicadas que R2 o R3. Solamente la lista de elementos va a ser más grande, nada más, pero en esencia se va a manejar de la misma forma que como se maneja R2 o R3, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora eh, voy a poner una observación aquí, porque muchas veces los que estudian física, por ejemplo, dicen el espacio R3 es el espacio físico. Y entonces, cuando se habla de una cuarta dimensión, digamos como de un R4, lo que dicen es que esa cuarta dimensión va a ser el tiempo, pero, pero eso es engañoso desde el punto de vista en que lo estamos viendo aquí, porque un punto en R4 son simplemente cuatro números. Son simplemente cuatro números. Entonces, si los tres primeros dan las coordenadas del espacio, eh, los físicos dicen el cuarto número tiene que ser el tiempo, pero no necesariamente ese cuarto número podría referirse a una temperatura, por ejemplo, o, o alguna densidad, o alguna otra información que,
que no necesita representar la posición del espacio físico o en altas dimensiones. O sea, se puede pensar cuando se está hablando de dimensiones más altas, por ejemplo, eh, si no estoy tomando esto como el tiempo, que puede no serlo, entonces me estoy refiriendo a un estado del sistema. Entonces, cuando hablo de la cuarta dimensión, no necesariamente es que la cuarta dimensión es el tiempo, entonces no siempre. Entonces, sí, como mencionó su compañero ahí, cuando estoy hablando del tiempo, ese R4 es como el espacio de Minkowski, solamente que no es la métrica es diferente. Entonces, eso conforme vayamos avanzando en la siguiente parte del curso, la parte 2 antes de ver funciones de Rn en R, vamos a ver los espacios métricos, justamente. Entonces, una métrica en R4 es distinta que una métrica de Minkowski, que tiene dimensión 4 también. Entonces, la forma de medir es diferente. Entonces, lo que quiero hacer notar aquí es que el espacio Rn lo han estado usando sin definirlo, digamos, de alguna forma formal. Entonces, lo que vamos a decir es que en vez de decir que tres números describen la posición de un punto, vamos a definirlos como un punto, es decir, que un elemento de Rn va a ser una lista ordenada de n números, pero esa lista se puede interpretar de dos formas, como un punto representado que representa una posición o como un vector representando un desplazamiento o un incremento. Entonces voy a poner esa definición aquí. La primera sería, ¿en qué estamos? 1.1 sería definición 1.1.1. Vamos a decir que el espacio, y ahorita conforme vayamos discutiendo van a entender un poco la cuestión que quiero que vean. Entonces, el espacio, vamos a poner el n espacio euclidiano, eh, Rn es el conjunto de todas las eneadas, vamos a poner, ordenadas de números reales. Entonces, tal eneada, que vamos a representar como P igual a P1, y los índices los vamos a poner arriba, esto lo vamos a entender conforme vayamos avanzando en este tema, voy a ir explicando la cuestión. Entonces vamos a representar esa eneada como P1, P2 hasta Pn. Entonces eso va a ser un punto de Rn. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser el espacio euclidiano de n dimensiones? Pues va a ser el conjunto de todas las eneadas ordenadas de números reales, o sea, todas las eneadas de esta forma, ordenadas, y esas eneadas van a ser un punto del espacio Rn. Esa va a ser la definición del espacio euclidiano de n dimensiones. Ahora, se le llama euclidiano porque tiene la métrica euclidiana, eso lo vamos a ver más adelante también. Entonces, muchas veces los suelen representar con la letra, o sea, en vez de poner Rn, en muchos libros van a ver que le ponen E a la N. Ese E es por ser euclidiano y porque tiene la métrica euclidiana, que es la métrica usual de Rn, que uno de los objetivos del curso es que vean que no hay una sola forma de medir en Rn. Entonces, hay distintos tipos de métricas. Entonces, cuando veamos las propiedades topológicas de Rn, vamos a necesitar, por ejemplo, en R2, conjuntos abiertos. Y nuestros conjuntos abiertos con la métrica euclidiana van a ser, por ejemplo, en R2 va a ser una circunferencia. Pero no es la única forma en que uno puede
tomar abiertos en R2. Entonces, si yo le doy otra métrica R2, eso lo vamos a ver con más detalle después. Entonces, los abiertos no van a ser las bolitas usuales, sino puede ser un cuadrado o un rombito, etcétera. Entonces, eso lo vamos a ir viendo después. Pues simplemente el espacio n dimensional va a ser el conjunto de todas las eneadas ordenadas y cada eneada va a ser un punto de Rn, simplemente así. ¿De acuerdo? Entonces, ese, lo que ustedes aprendieron anteriormente es que, ya sea en álgebra lineal o en geometría analítica, que ese elemento de Rn, o sea, puede empezar en R2 o en R3 si quieren, se puede interpretar como un punto, como un vector, ¿cierto? Entonces, ustedes tenían su plano cartesiano, por ejemplo, y entonces tenían una coordenada aquí, por decir 4, y aquí otra 3, y entonces lo que tenían aquí es que la pareja ordenada 3,4 representaba un punto, pero también podía representar al vector que va del origen hasta ese punto 3,4, ¿cierto? Y lo representaba con una flechita arriba. Entonces, ese elemento de Rn, que es una pareja ordenada, se puede interpretar ya sea como un punto o como un vector. Entonces, en álgebra lineal, justamente estos elementos, o sea, los elementos de R2 o de Rn en general se piensan como vectores en álgebra lineal, pero en cálculo diferencial se va a tratar de incrementos de puntos, así como esos incrementos son vectores. Entonces, eh, hay una diferencia sutil que van a entender más adelante por qué no tiene, o sea, tiene que ver también con esto de poner los índices arriba, como los puse yo ahora, o como usualmente los ponen abajo. Entonces, yo los quiero poner, perdón, n. Yo los pongo así justamente porque quiero que nos vayamos dando cuenta de por qué se ponen las cosas realmente, o sea, por qué ponen las cosas así, aunque realmente deberían de ponerse así, digamos. Ok. Mm, ¿Qué más? Entonces, bueno, estaba con lo de álgebra, con lo del álgebra lineal. Entonces, ¿por qué? Porque en álgebra lineal justamente se demuestra que Rn, o ustedes demostraron que Rn con la suma vectorial y el producto, y el producto por escalar formaban un espacio vectorial. Entonces, pero si yo pienso a los elementos de Rn no como un álgebra lineal, sino como lo hemos definido aquí como puntos, entonces no tiene sentido, digamos, no tiene sentido sumar dos puntos en el espacio. ¿Me explico? O sea, es como si yo quisiera sumar dos posiciones o dos temperaturas diferentes. Si tengo dos cuartos y digo que uno tiene temperatura de 50 grados y el otro tiene una temperatura de 70 grados, y entonces si abro la puerta entre esas dos habitaciones con esa misma temperatura, el resultado no va a ser que la habitación tenga una temperatura de 120 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, no tiene sentido sumar puntos en el espacio, pero sí tiene sentido sumar vectores. Entonces, eh, eso nos va a llevar o sea, como en álgebra lineal se acuerdan cómo definen la operación suma como algo que va de Rn cruz Rn a Rn. Entonces toman un vector, bueno, ahí le llaman las letras B y W,
y lo mandan a BW suma y eso lo definen como B más W entrada por entrada, ¿no? Y definen el producto por escalar como algo que toma elementos en el campo, en este caso de los números reales, con un vector y eso nos da otro vector. Entonces, en dos elementos alfa nr y b nrn y eso les da el producto escalar alfa b, alfa por b y eso sería alfa por cada uno de las entradas de ese elemento. Y entonces cumplen los axiomas y demuestran que esto es un espacio vectorial, pero es porque ahí están pensando las cosas como vectores, no como puntos, como lo que estamos haciendo aquí. Entonces, la cuestión tiene que ver con lo de las variedades que les mencionaba. Eh, Cuando hice la presentación del curso, no sé si se acuerdan. Entonces, no vamos a definir lo que es una variedad, pero lo pueden entender, digamos, fácilmente con la Tierra, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en la Tierra, que es algo más o menos esférico, es decir, que tiene curvatura, pero si ustedes se paran ahí en la facultad, no ven esa curvatura, todo se ve como si fuera plano, ¿cierto? Entonces, en términos matemáticos, lo que significa es que si yo tengo un punto de la esfera de la Tierra, que seríamos donde estamos parados nosotros, y me fijo alrededor en una porción más o menos pequeña, digamos, o sea, en una vecindad de la esfera, eso se parece mucho al plano R2. Entonces, una variedad se puede pensar como algo, como un espacio que es localmente plano o localmente euclidiano. Es decir, que para una vecindad alrededor de cada punto en ese espacio, esa parte, esa porción de la superficie se parece al plano R2. Entonces, en general, si tengo una variedad de n dimensiones, esa variedad va a ser localmente plana, es decir, si tengo una vecindad alrededor de un punto, o sea, si tengo en general una variedad y tomo un punto en esa variedad, entonces en una vecindad de ese punto, esta cosa se ve como un Rn, es decir, como un espacio plano. Y es plano en el sentido de que no tiene curvatura. Entonces, nosotros vamos a trabajar en principio con coordenadas cartesianas, pero vamos a ver otros sistemas después. Entonces, lo que quiero decir es que la elección de puntos, la colección de puntos, como los hemos nombrado, P igual a P1 arriba hasta Pn, con esos P's, Pi, elemento de los números reales para todo i de 1 hasta n. Sí entienden esta notación, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir aquí es que para no escribir P1, o sea, para no escribir P1, P2, Pn está en R, pues lo hago más conciso diciendo que Pi está en R para todo i desde 1 hasta n. Ok, entonces eso va a ser es una variedad. Es la variedad Rn. Cuando yo hablo de puntos, eso es la variedad Rn. Variedad, como se los expliqué aquí, nosotros no vamos a ver la definición formal, pero digamos, intuitivamente, variedad significa que ese espacio es localmente plano, como expliqué aquí. Entonces, cuando yo hablo de puntos, de la colección de puntos en un espacio donde cada uno de estos es un número real, entonces me estoy refiriendo a la variedad. Y ahora cuando yo hable de vectores,
La colección de vectores, ahorita aún no he definido lo que es un vector, que es lo que vamos a hacer. La colección de vectores que voy a poner BP así, B sub P, y ahorita vamos a entender qué significa esta notación. Con coordenadas B1 hasta Bn, entonces, donde esos Bi's están en los números reales para todo I, desde 1 hasta N. Entonces, ese va a ser el espacio vectorial. Es el espacio vectorial. Rn. Entonces, lo que quiero decir es, si yo tengo una variedad en general, y no sé, digamos, estoy pensando en algo en Rn, pero pueden pensar en la esfera si quieren. A ver, déjenme algo más concreto. Si tengo la esfera, que es una variedad, entonces, un punto en la esfera con estas coordenadas, como lo definimos anteriormente, este punto P, lo que me describe es un punto en la esfera. Cuando hablo de puntos, puedo escoger cualquier punto en la esfera. Pero cuando hablo de vectores, el vector que describe ese punto, entonces lo que yo estoy pensando es que como esta esfera es localmente plana, entonces hay un espacio, se parece a R2. Y entonces ese R2 es como un plano. Ese sería el plano tangente a la esfera. Digamos, en una vecindad alrededor de este punto, tengo un plano tangente. Y como ustedes aprendieron, si yo tengo eso ahí, puedo hacer álgebra lineal en eso, porque ese es un espacio vectorial, es justamente ese R2 en este caso. Y entonces en ese R2 no hablo de puntos, sino de vectores. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cuál es la diferencia entre un punto y un vector desde el punto de vista geométrico? Entonces, ¿por qué esta distinción no se hace cuando se ve en los cursos de cálculo? Pues porque como vamos a aprender más adelante, yo tengo el espacio, por ejemplo, el espacio R2, que es un plano. Entonces, R2 trivialmente es localmente plano, ¿cierto? Entonces, cualquier punto que yo tome aquí, o sea, este punto P, bueno, aquí no sé por qué le puse PN, déjenme, sería P1, P2 nada más. Entonces, aquí en R2, si yo tomo un punto en R2, tengo esto. Y en una vecindad, digamos, en un conjunto cerca de ese punto, vecindad no hemos definido qué es una vecindad, pero en todos los puntos que están muy cerca de este punto, esto se ve como R2 trivialmente, porque es el mismo R2, ¿cierto? Entonces, en este punto, mi espacio tangente va a ser otro R2. Entonces, es el mismo R2. Y entonces aquí, este punto, no, si yo estoy hablando en el espacio tangente, lo que pasa en el espacio tangente, ya no estoy hablando de puntos, sino tengo que hablar de vectores. Entonces, si se dan cuenta, en el espacio R2 o en Rn en general se mezcla porque es el mismo espacio tangente, pero cuando yo hablo ya de otras cosas, como vamos a ver después, que son las superficies, ahí la cosa ya no es igual, porque justamente la esfera no es un plano, como aquí el plano, su espacio tangente es el mismo plano. Sí, sí se entiende la idea de lo que quiero decir. O sea, esta distinción que estoy haciendo aquí no la hacen porque la variedad Rn en general y el espacio vectorial Rn son exactamente el mismo. Sin embargo, son espacios totalmente distintos, formalmente hablando, aunque se vean igual. Y esa es la razón por la que también, como estoy con una métrica plana, entonces da igual si yo pongo los índices arriba o abajo. Entonces, regularmente en los libros de cálculo y de geometría siempre ponen las coordenadas abajo, porque da igual, porque son
como que la misma cosa, digamos. Vamos a ver que tanto puntos como vectores se tienen que poner los índices arriba. Y cuando empecemos a ver la siguiente clase, las formas diferenciales van a tener los índices abajo. Y entonces la métrica me da una forma, seguramente eso lo vieron en álgebra lineal. La métrica es una forma de subir o bajar índices. Entonces, si yo tengo la métrica plana, que es una delta, como ya aprendieron, una delta IJ, entonces bajar índices o subir índices da lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, está todo mezclado aquí. Eso es lo que quería explicarles. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Entonces, la variedad Rn, la variedad, o sea, el Rn visto como una variedad, contiene puntos. Y es el espacio vectorial a cada punto de Rn el que va a contener a los vectores. Entonces, eso va a ayudar después a ver que hay variedades que no tienen, como la esfera, que no tienen una estructura de espacio vectorial. La esfera no es un espacio vectorial, no lo es, pero localmente sí. Y entonces cuando uno, o sea, ustedes después de este cálculo 3 y el cálculo 4, si es que lo llevan con nosotros o siguen estudiando por esa línea, entonces cuando ustedes vean variedades va a ser muy fácil porque en las variedades lo que se hace para hacer el cálculo es justamente bajar eso, como es localmente plana, esta variedad se baja al plano Rn, si esta variedad tiene dimensión n, y esta variedad se baja al espacio Rm, si tiene dimensión m. Entonces se baja aquí a espacios que ustedes ya conocen de cálculo y hacen cálculo aquí abajo. Entonces ustedes, justamente es el propósito de estudiar funciones de Rn en Rm. Entonces, si ya sé hacer todo aquí, simplemente bajo acá y después las cosas que yo obtenga las subo a la variedad. Y entonces todo va a ser hacer álgebra lineal, cálculo en varias variables cuando uno esté hablando de variedades o de haces fibrados más adelante. Entonces, cuando digo localmente, todavía no he definido eso, que me están preguntando. Cuando digo localmente, piénsalo nada más que tú tienes, por ejemplo, aquí tienes un punto en la esfera. Entonces, cuando digo localmente, quiere decir que no es en toda la esfera, no es en toda la esfera, sino en puntos que están arbitrariamente cerca de la esfera, de ese punto de la esfera, arbitrariamente cerca. No es en toda la esfera, sino en una parte, digamos, de la esfera. Por eso se dice que es local. Entonces, localmente, la esfera es un plano, pero toda la esfera no es un plano, obviamente. Sí, no sé si haya respondido la pregunta, o si todavía tienes dudas. Ok, entonces localmente es que es en una parte, no es en todo, visto, o sea, entendido de manera intuitiva. Vamos a definir después formalmente qué es local y qué es global, pero digamos, intuitivamente es eso. Globalmente la esfera no es un plano, pero localmente, como podemos ver nosotros aquí en la Tierra, parece un plano, pero solamente en una porción pequeña. No toda la esfera no es un plano. Justo aquí, por ejemplo, en el caso de R2, localmente es un plano, pero globalmente también lo es. Entonces aquí por eso viene la confusión de que ¿se acuerdan que les decían en geometría analítica? Un punto lo puedo ver como un punto o un vector, dependiendo cómo yo lo quiera hacer. Pero eso es porque globalmente el R2 es un plano también. Muy bien, entonces, ok, entonces la variedad, vamos a seguir.
La variedad Rn contiene puntos y el espacio vectorial Rn contiene vectores. Voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo así como Rn visto como una variedad contiene puntos. Y Rn visto como un espacio vectorial contiene vectores. Y aquí Rn es localmente plano, es decir, es como Rn, pero también es globalmente plano. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es dar una descripción que se pueda utilizar después para cosas más generales como esto, la esfera, por ejemplo, algo que no sea plano globalmente. Pero si seguimos con las mismas notaciones, no nos va a servir para poder hacer esa extensión. ¿Me explico? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más quería hacer? Ah, definir, sí. Vamos a definir algunas, vamos a ir definiendo algunas cosas. Entonces, vamos a definir funciones en una variedad. Es decir, en este caso, eh, queremos ver, o sea, funciones que van de R en Rn, por ejemplo. Y después vamos a querer funciones que van de Rn a R. Entonces, lo que tengo, R es una variedad de dimensión uno justamente. Es un caso particular de una función que va, este es un caso particular de las funciones que van a ir de Rn en Rm. Entonces, este en particular va a ser cuando n es uno y esta cuando m es igual a n. Y esta de aquí va a ser cuando n es igual a n, en este caso, y m es igual a uno. Entonces, para ver el caso general, necesitamos funciones que van de la variedad, o sea, de Rn a otro Rm. Entonces, por ejemplo, eh, ¿cómo explico esto? A ver, voy a utilizar R2 como ejemplo. Entonces vamos a decir vamos a dar un punto P en R2. Un punto de R2, visto como variedad. Entonces, como variedad, vamos a dar que ese P tiene coordenadas, por decir algo, no sé, 3,5. Entonces, como variedad, este es un punto. Por eso le puse la P. Visto como variedad, no como espacio vectorial. Entonces, yo voy a poder definir dos funciones que le vamos a llamar funciones coordenadas. Funciones coordenadas. Entonces, por ejemplo, esas funciones coordenadas yo le voy a llamar X y va a ser una función que va a ir de R2 a los reales. Es decir, que va a tomar un punto en R2, o sea, un punto P, y lo que me va a dar es un número real. Es decir, X de P va a ser igual, va a ser un número real. ¿De acuerdo? Y voy a tener otra función coordenada que le voy a llamar Y. Esa función Y va a ser una función que va también de R2 a R. Y entonces lo que va a hacer esa función es tomar el punto P de R2
y mandarlo al elemento y de p, que va a ser un número real. Entonces ya se imaginan quiénes son estos, son justamente estos que están aquí. Entonces, tal que ese x de p va a ser igual a x del punto 3,5 y eso me va a dar un número real que va a ser la coordenada x que siempre hemos usado, es decir, va a ser 3. Y vamos a tener y de p, que va a ser y de 3,5. Eso me va a dar la coordenada en y, que es 5 ahí. ¿Sí? Es decir, aunque uno está acostumbrado a pensar o sea, uno está acostumbrado a pensar en a este punto 3,5 como un punto, como lo vimos anteriormente. Entonces, lo que está diciendo esto aquí es que un punto es mucho más abstracto que dos coordenadas simplemente. Es decir, un punto va a existir independientemente de las coordenadas que yo le dé, ¿cierto? Entonces yo uso coordenadas para poder hacer cálculos con esos puntos, pero realmente el punto existe ahí sin importar si yo le pongo un sistema de referencia o no. ¿Se entiende? Entonces, esto que está aquí serían las funciones coordenadas naturales, que serían las funciones coordenadas cartesianas de ese punto, pero podría tener una representación de ese punto en otras coordenadas. Y entonces ahí tendría unas funciones diferentes, que son esas funciones para cambiar justamente de unas coordenadas a otras. Entonces, lo que uno aprende cuando empieza a ver la teoría de variedades diferenciables en topología diferencial, es justamente que esas variedades están ahí sin estar metidas en un R. Por ejemplo, una esfera puede existir independientemente de estar encajada en R3, por ejemplo. Entonces eso es algo quizá un poco complicado de entender ahora, pero es el punto de por qué les menciono estas cosas de aquí. Entonces, esas cosas están ahí independientemente de que estén encajadas o no en un R algo. Entonces, ¿qué significa eso? Que no importa, o sea, que la existencia de ese punto no depende de las coordenadas. Entonces, puedo tener las coordenadas que yo quiera, pero ese punto está ahí. Simplemente es una representación de ese punto. ¿Me explico? Eh, entonces siempre van a haber cosas como esta, van a ver que el punto P tiene coordenadas xp, y de p. Y justo es como la notación cuando uno pone un punto, que es, ¿cuál es el punto P? Es el punto que tiene coordenadas xy, pero justamente esas coordenadas xy son funciones que me están diciendo la representación de ese punto en esas coordenadas que estoy tomando. Entonces, entonces aquí hay una cierta ambigüedad a la que hay que acostumbrarse. A menudo X y Y, como puse aquí, X y Y, se usan para representar la salida de las funciones coordenadas X y Y, como puse aquí. Entonces, eh, se tiene eso que les decía, una afirmación tan ambigua como decir que X de P es igual a X y Y de P es igual a Y, pero ya sabemos lo que significa esto. Entonces, realmente estas cosas de aquí son funciones. ¿Qué funciones? Son las funciones coordenadas. La función que va de R2 a R y me toma el punto y ese punto le asocia a la primera coordenada cartesiana, que es con lo que lo estoy representando. Entonces, eh, esa confusión se va a quitar con la práctica conforme
practiquen, hagan las cosas y piensen y lo piensen de esa forma, ya diferente a como están acostumbrados hasta ahora. Entonces, aunque los puntos son abstractos, independientes de las coordenadas, como ya dije, en realidad no podemos hablar de un punto en particular sin darle una dirección, digamos, entre comillas, o una representación que es justamente lo que hacen esas funciones coordenadas, porque si no le doy esa representación al punto, no puedo hacer nada desde el punto de vista del cálculo. ¿Entienden? Eso es lo que voy a definir, lo que vamos a definir ahora. Entonces, definición 1.1.2, es decir, sean x, y para i desde 1 hasta n, em, funciones en Rn. Es decir, que x, y van a ser las funciones que van de Rn a R. Tales que para cada punto que hemos denotado como P igual a P1 hasta Pn, se tiene que xi de P va a ser igual a Pi para toda i desde 1 hasta n. Entonces, estas funciones se llaman, vamos a llamarlas funciones coordenadas naturales. Y digo entre comillas porque, digamos, es la que se escoge, se pudieron haber escogido otras, pero de Rn. ¿De acuerdo? Entonces, si no lo ven, ¿qué significa esta notación? Pues que, por ejemplo, si n es igual a 4, entonces, ¿cuántas de estos tengo? Tengo 4 funciones. X1 que va de R4 a R, X2 que va de R4 a R, X3 que va de R4 a R y X4 que va de R4 a R. Tal que toma el punto P y esta función X1 en P me da la coordenada P1. Esta toma el punto P, X2 de P me da la coordenada P2. Esto me da la coordenada P3. Y esto me daría la coordenada P4. ¿De acuerdo? Entonces el punto realmente tiene esta estructura X de P1, perdón, X1 de P, X2 de P, X3 de P, X4 de P, y eso usualmente abusando de la notación, como ya dije, se pone como X1, X2, X3, X4. Lo que ustedes van a ver en los libros es que esto lo ponen como X1 abajo, X2 abajo, X3 abajo y X4 abajo, pero nosotros como vamos a ver las formas diferenciales, las formas van a tener los índices abajo, aunque en R, tanto formas como vectores van a ser como que la misma cosa en cierto sentido. Entonces por eso ponen los índices abajo aquí. Entonces si estuviera en 3 dimensiones, pues sería lo mismo, nada más que aquí de R3 en R, y aquí sería X1, X2, X3, que sería el XYZ que estamos acostumbrados, pero realmente esto son las funciones X de P, Y de P y Z de P. Entonces, son funciones que me están dando la representación de ese punto en las coordenadas cartesianas, ¿se entiende? Bueno, entonces, como mencioné, no solamente hay coordenadas cartesianas, hay coordenadas polares, esféricas, cilíndricas. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a poner, ¿qué me pusieron aquí? Sí, ok.
Entonces, déjenme, vamos a poner un ejemplo en otras coordenadas. Por ejemplo, digamos que tenemos el punto con esta, o sea, ¿cómo ponen el punto? A ver si se va entendiendo mejor. Como XY igual a, vamos a poner, ¿cuál pusimos? 3,5 puse, creo, ¿no? A ver, ¿cuál había puesto? Ah, sí, 3,5. 3,5. Así usualmente se pone, pero bueno, lo que esto quiere decir es que realmente esto es X de P y esto es Y de P, donde X de P es 3, Y de P es 5. Entonces, X de P es una función de R2 en R que me manda el 3,5 a X de P igual a 3 y este Y de P es una función coordenada que va de R2 a R que me manda el 3,5 al 5. ¿De acuerdo? Entonces, si ahora quiero escribir esto en otras coordenadas, por ejemplo, coordenadas polares, sería otra representación. Entonces, el cambio de coordenadas polares, como ya aprendieron en geometría analítica, es x igual a r coseno de teta, y igual a r seno de teta. Entonces, queremos encontrar, o sea, queremos saber quién es P, el punto P, pero no con estas coordenadas, sino con las otras, que es la r teta, pero nosotros ya sabemos que, o sea, r teta, que sería r de P, teta de P. Entonces, ¿quién sería eso? Pues tenemos las transformaciones inversas de esto, que sería r igual a raíz de x cuadrada más y cuadrada, teorema de Pitágoras, y la teta igual a la tangente a la menos 1 de y entre x. Pero esto en realidad lo tendría que escribir como r de p igual a raíz de x de p. Obviamente, cuando uno ya tiene la distinción en la cabeza, ya no necesita estar haciendo esto, sabiendo lo que uno ya está haciendo. ¿Me explico? Entonces, aquí te da menos 1 de y de p realmente entre x de p, las funciones coordenadas. Entonces, ese punto p sería r de p teta de p. Sería, y ese p, que es el punto p que está aquí, es x de p, y de p. Entonces, esto realmente es r de x de p, y de p, y teta de x de p, y de p. Entonces, esta función de aquí es esta que está acá. Entonces, es lo que siempre han hecho, nada más que tomando esa distinción. Sería raíz cuadrada y este x de p pues es 3 y este y de p es 5. Y tangente a la menos 1 de 5 sobre 3. Y esto sería 25 y 9, 34. Sería como 5,8. Y esto, tangente de 5 tercios, no sé, ha de ser como 60 grados aproximadamente. Entonces, esto de aquí sería la representación de ese punto en las coordenadas polares r teta, donde las funciones coordenadas, o sea, las funciones coordenadas, RP sería función que va de R2 a R, tal que toma el punto P y me lo manda a R de P igual a 5,8. Y la otra sería teta de P, una función que va de R2 a R, que me toma el punto P y me lo manda a teta de P, que es 60 grados aproximadamente. ¿Sí? Entonces es lo que han hecho antes, nada más que entendido desde otro punto de vista. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos bien. No hemos visto casi nada, nada más es como, ¿sí? Bueno, supongo que sí. Entonces, ahora lo que queremos ver es cómo la variedad Rn se relaciona con
con el espacio vectorial Rn. Les voy a poner aquí, queremos ver cómo la variedad, digo, no hemos visto que es una variedad formalmente, pero lo entendemos, tenemos una idea intuitiva de lo que significa. Entonces, cómo la variedad Rn. Entonces, por eso uso la palabra esta, justo para poder distinguir con el espacio vectorial. Se relaciona, si lo quieren ver como el espacio Rn con el espacio vectorial, si quieren también, con el espacio vectorial Rn. Entonces, la motivación de hacer esas relaciones es hacer cálculos, que es lo que queremos. Entonces, vamos a ver lo siguiente, eh, vamos a poner las siguientes variedades. Vamos a tomar S1, que si ya saben que es la circunferencia. Vamos a tomar a S2, que es la esfera. Y vamos a tomar a T2. ¿Sí saben qué es T2? Bueno, si no saben, es el toro. Sí, el toro, justamente. El toro de 2 dimensiones. Entonces, solo queremos sentir lo que sucede sin entrar en detalles técnicos. Solamente es lo que quiero, porque esto se estudia ya a fondo en topología diferencial, geometría riemanniana, todo eso, y esto que es cálculo, pero pues, podemos empezar a sentir cosas, que es lo que quiero. Entonces, sin entrar en detalles técnicos. Entonces, por ahora, una variedad para nosotros va a ser un espacio que es localmente euclidiano, es decir, que para cualquier punto P de esa variedad, en una vecindad de ese punto P, se ve como un Rn. Entonces, a ver, voy a escribir eso. Entonces, una variedad es, por el momento, bueno, sin entrar en detalles, técnicos, es un espacio que es localmente euclidiano. Localmente euclidiano. Es decir, voy a ponerlo así, es decir, en una vecindad, es decir, no hemos dicho que es una vecindad, entonces aquí voy a poner para, para puntos cercanos a un punto P, y esa variedad, ¿dónde está? Una variedad M voy a poner. Una variedad M es, sin entrar en detalles técnicos, un espacio que es localmente euclidiano, es decir, en una vecindad, ¿qué es una vecindad? Bueno, que para puntos cercanos a un punto P que esté en M, así intuitivamente, la variedad, o sea, M, se ve como Rn. ¿De acuerdo? Si quieren, aquí pónganle una variedad M de dimensión n. De dimensión n. Una variedad M de dimensión n es un espacio que es localmente euclidiano, es decir, en una vecindad M se ve como Rn. Entonces, para algún, así como lo puse. Entonces, S1, que es una circunferencia, ¿cierto? Entonces, siguiendo esta definición intuitiva, bueno, pues tomo un punto de la circunferencia, por ejemplo, y me fijo en puntos cercanos a esa circunferencia. Entonces, en este caso, pues tomo, por ejemplo, estos que están en este intervalo. Entonces, esto va a ser una vecindad, informalmente hablando, digamos, como lo hemos definido aquí. Entonces, en puntos cercanos a ese punto, esta cosa se ve
como una recta, ¿cierto? Si esta vecindad es grande, obviamente no se va a parecer una recta. Entonces, en este caso, la vecindad o los puntos cercanos al punto P deben de estar muy pegaditos y debe ser algo muy pequeñito, de manera que esto se parezca a una recta. Entonces, si se acuerdan en cálculo o en mecánica o todo eso, sacaban, tenían la circunferencia y sacaban la recta tangente a ese punto, ¿se acuerdan? Entonces, esa recta tangente a ese punto tenía que ver con la derivada. Y entonces, justamente en una vecindad muy chiquita de ese punto, esa circunferencia se parecía a la derivada, a la recta tangente. Entonces, es justo lo que está diciendo esto aquí, más o menos. Entonces, en esta vecindad, aunque no necesariamente tiene que ver con el, bueno, realmente sí, con la derivada aquí. Entonces, en una vecindad de este punto, esta circunferencia se ve como una recta, como R. Se parece a R. Entonces, si ahora me voy con la esfera, siguiendo la misma idea. Si tengo S2, tengo la esfera. Entonces, en la esfera, tomo un puntito aquí de la esfera, me fijo en una vecindad chiquita de la esfera y veo que en esa vecindad, o sea, en los puntos cercanos a este punto de la esfera, arbitrariamente cerca, esta se parece a R2, al plano, ¿cierto? Y lo mismo va a pasar con el toro. Entonces, el toro o la donita esta, si tomo un punto del toro aquí, por ejemplo, y me fijo en una vecindad chiquita, esa vecindad se va a parecer a R2 también. Se parece a R2. Entonces, este pedacito de plano que pinté justamente sería el espacio tangente a la esfera en este punto. Entonces, ahí es donde en ese pedacito se ve como R2 y es lo que lo hace localmente plano. Entonces, pero aquí en este planito, como es como R2 y R2 es un espacio vectorial, esta cosa va a ser un espacio vectorial. Entonces, esto que pinté aquí se le llama el espacio tangente. Entonces, el espacio tangente a S1, a S2, a T2 es un espacio vectorial que geométricamente es el espacio tangente a cualquiera de estos que en general es M, a M, en un punto P que pertenece a M. Entonces, ese espacio tangente lo vamos a denotar como TPM, ¿sí? Entonces, ese espacio tangente, si este es un espacio vectorial, pues ese espacio tangente va a ser el conjunto de todos los vectores en el punto P, en el punto P, ¿sí? Entonces, este T sub PM denota el espacio tangente a la variedad M en el punto P, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, eh, digo, muchos de ustedes van a decir, ¿esto para qué? No sirve para nada, pero dependiendo de lo que vayan a hacer después, sí sirve bastante. Y de hecho, los teoremas de cálculo 4 solamente se va a tener que demostrar un teorema, que es el teorema de Stokes. Y los otros, los que vienen en el temario,
van a ser un caso particular de ese teorema general. Entonces, por eso lo hago así. Pero entonces, si yo tengo la circunferencia, entonces en cada punto, o sea, en cada punto debe de cumplirse que una vecindad de ese puntito se vea como la recta. Entonces, en cada punto yo puedo tener, o yo tengo diversos espacios tangentes. Por ejemplo, ahí y luego aquí, no sé, otro punto, déjame ponerlo así, un punto de la circunferencia, otro espacio tangente, por acá, otro punto, otro espacio tangente. Entonces está lleno, lo puedo encerrar con rectas. Entonces, no sé, digamos que este sea P1, P2, P3, P4, P5. Y lo mismo con la esfera. La esfera igual, en cada punto de la esfera puedo tener un espacio tangente, o sea, un planito. En ese, no sé, otro punto por aquí, tengo otro espacio tangente. Entonces, en cada punto de la esfera voy a tener un espacio tangente, etcétera. Lo mismo con el toro. Entonces, ¿qué pasa con lo que vamos a estudiar nosotros? ¿Qué pasa con R2 y R3, por ejemplo? ¿Qué pasa con R2 y R3? Pues el espacio tangente, como ya les hice notar, es el mismo. Entonces, por ejemplo, voy a escribirlo aquí. El espacio tangente a R2 en P es el conjunto de todos los vectores con base en P. Entonces, en cálculo vectorial se va a tratar con vectores con diferentes puntos base, pero como lo expliqué hace rato, ¿dónde está esto? La línea. Entonces yo tengo aquí R2, tengo aquí R2, y yo tomo un punto de R2, por ejemplo aquí P1, y entonces el espacio tangente ahí pues va a ser un plano, y va a ser una copia exacta de R2. Entonces en ese P1 yo voy a tener otro R2 anclado en este punto. Y visto, entonces como este es el espacio tangente R2, que es esta variedad. Entonces, en este espacio tangente voy a poder tener vectores aquí. Y todos anclados en el punto P1, ¿verdad? Y bueno, de álgebra lineal sabemos que este espacio es generado por dos vectores, etcétera. Y en cada punto de este R2 voy a tener una copia del mismo R2. Entonces, lo que se puede ver es que el espacio tangente R2, en cada punto, aquí P genérico, el que sea, es isomorfo a R2. Es decir, es la misma cosa. ¿Sí? Esto lo demostraron en álgebra lineal, ¿lo vieron ahí o no? Sí, justamente, ¿no? Pero eso solamente pasa aquí. Entonces, yo no puedo decir que la esfera S2 sea isomorfa a R2, por ejemplo, en general. Entonces, eso no es cierto. Sin embargo, el espacio tangente a la esfera sí va a ser isomorfo a R2 también. Entonces, aquí como pueden ver, tengo también, entonces, en cada punto tengo un espacio tangente, igual. En cada punto de R2 tengo un espacio tangente, igual que acá.
Cada punto tengo un espacio tangente que es una copia del mismo R2. Entonces, el conjunto de espacios tangentes. ¿Cómo quito esto? Aquí. El conjunto de espacios tangentes, o sea, el conjunto de espacios tangentes TPM en cada P en esa variedad es el as tangente. Es el as tangente de la variedad M. Entonces, ese as tangente se denota como TM. Entonces, en este caso, pues es el conjunto de todos estos planos en todos los puntos. ¿De acuerdo? ¿Cuántos hay? ¿Se acuerdan que eso vimos en cálculo 1? ¿Cuál es la cardinalidad de los puntos en una esfera, etcétera, etcétera? Entonces puedo saber cuántos espacios tangentes tengo, etcétera, etcétera. Y entonces no sé si hay, y esta cosa, este as tangente vuelve a ser una variedad también, a diferencia de este. Entonces cada uno de estos es un espacio vectorial, pero el conjunto de todos esos espacios vectoriales vuelve a ser una variedad. Entonces no sé si hayan visto esas representaciones abstractas cuando uno quiere estudiar teoría de cuerdas o teoría de haces fibrados, etcétera, etcétera, que representan a la variedad M, por ejemplo, con una línea, y entonces en cada punto de la variedad, en cada punto de la variedad, yo tengo un espacio tangente. Entonces representan eso como algo así. Le ponen línea, obviamente no lo explican así, pero es lo que hacen en esas representaciones. Entonces así, y cada una de estas líneas representa el espacio tangente P1 a M, el espacio tangente P2 a M, el espacio tangente P5 a M. Y entonces hacen las curvas por aquí para ir de un espacio tangente a otro. O sea, si tengo la esfera y estoy de un punto P1 a un punto P2, entonces pinto una trayectoria para ir de uno a otro. Entonces esas trayectorias se pintan aquí arriba y se hacen los loops y todas esas cosas que en Loop Quantum Gravity y todo eso. Entonces, pero bueno, eso nada más es como para mencionarlo. Entonces, este conjunto de espacios tangentes que sería todo esto vuelve a ser una variedad y esa variedad tiene dimensión 2n. ¿Sí? ¿Alguien puede decir por qué o sea, por qué, por ejemplo, el TM para S2 tiene dimensión 4, por ejemplo? ¿Sí? ¿Alguien ve eso? ¿Por qué es así? O sea, este TM, a ver, lo voy a poner así, ese TM toma un elemento de aquí. Bueno, no lo voy a poner así. Es dimensión que dije, dimensión 4. O sea, en general, si la dimensión de M es igual a n, entonces la dimensión de esa nueva variedad TM es 2n. Entonces, en el caso particular de la esfera que tiene dimensión 2, la dimensión de este conjunto, o sea, de todos estos,
La dimensión de todos estos es 4, visto como variedad. Eso es porque para tomar un elemento aquí necesito un punto y la parte vectorial, o sea, y el vector. Entonces, el punto ahí tiene coordenada 2 y el vector también. Entonces, esta cosa, un punto en esta variedad sería un punto con 4 coordenadas. Las del punto que estoy tomando y las del vector que estoy tomando. Entonces, por eso, pero esto no se preocupe, nada más es como para que vayan sintiendo un poco lo que, lo que ven en libros más avanzados, pero bueno. Entonces, intuitivamente, déjenme quitar esto. A lo mejor este tipo de cosas no es bueno verlas, pero intuitivamente un vector en R3 es un segmento, es una flecha, ¿cierto? Eso es lo que les dijeron. Intuitivamente un vector en R3, un vector es una flecha orientada. Entonces, en física, esos vectores se usan para describir fuerzas, velocidades, momento angular y otros conceptos para tener una definición práctica y precisa para describir, para describir ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo vamos a definir un vector nosotros aquí? Mm, ¿cómo le hacemos? Entonces voy a poner la definición. Entonces, definición 1.1.3. Vamos a decir que un vector tangente que vamos a denotar como B sub P a Rn consiste de dos puntos de Rn. Su parte vectorial B y su punto de aplicación. Su punto de aplicación P. Entonces, eso es lo que va a ser un vector tangente. Entonces, el punto, digamos, es como su punto de aplicación P, digamos, como lo pintamos aquí. Uh, a ver, déjenme ponerlo aquí. Vamos a poner este sistema de ejes coordenado y vamos a poner, no sé, el vector, digamos, para entender qué significa esto. Entonces, si yo estoy en el espacio R2 pensando que este es el origen, entonces tengo el punto, um, vamos a decir, 1,2, 1,2. Entonces yo puedo pensar esto como un punto, el punto 1,2, o como un vector, ¿cierto? Según lo que les han explicado anteriormente. Entonces, digamos, este sería el B, la parte vectorial. Pero ahora, digamos, en este caso el punto de aplicación P sería el 0, 0, el 0, 0. Entonces, en esencia, lo que yo quiero es como mover estos vectores a cualquier punto del espacio, porque justamente en cada punto yo tengo un espacio vectorial, que es una copia de R2. Entonces, digamos que quiero pintar ese vector en un punto que no sea el origen.
por decir lo que sea el punto, vamos a poner 1,1. Es 1,1, ¿cierto? Entonces lo que les enseñaron es que para yo pintar este vector aquí, lo que hay que hacer es trasladar este vector a este punto 1,1, ¿cierto? Entonces si yo dibujo esto aquí mismo, entonces el punto estaría aquí. Y entonces traslado esto paralelamente y me quedaría como que algo así, ¿cierto? Que sería este vector de aquí. Entonces este vector va a estar anclado en P y va a terminar en el punto, por cómo se ha construido, en el punto P más B. Y entonces, y esta cosa amarilla sería el vector tangente B al punto P, PR2. ¿Sí? Entonces, esto tendría coordenadas P más B, que es 1,1, más 1,2, tendría coordenadas 2,3. Entonces, esto, cómo pintar estos vectores, van a haber ejemplos en la ayudantía. Pero justo por eso es la definición que tenemos aquí. Ahora, en este caso, o sea, ¿se acuerdan que les decían cuando ustedes trasladan este vector que está en el origen a cualquier punto en el plano, es el mismo vector? ¿Recuerdan que les decían eso? O quizá no, no sé. Pero regularmente en las clases de álgebra lineal, geometría, dicen, yo traslado este vector B a cualquier punto del espacio y es el mismo vector. ¿Sí? ¿Sí les dicen así o no? Ah, justo. Entonces, con esto que estamos viendo, son vectores distintos. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quiero ver que el vector tangente B a P sea igual a un vector tangente W en otro punto Q, entonces lo que yo tengo que tener es que tanto el punto de aplicación P sea igual a Q y la parte vectorial también sea la misma. Entonces, lo que les decían es que cuando yo traslado este vector aquí, justamente este vector de aquí, que sería B en cero, sería lo mismo que este vector B en P. Pero según lo que estamos viendo aquí, no es cierto, no es lo mismo. Y no es lo mismo porque tiene que ser el mismo punto de aplicación, además de la misma parte vectorial que sería la flecha que está aquí, que es lo que estoy poniendo acá. Entonces, lo que les decían a ustedes es que más bien van a ser paralelos según el concepto que vamos a tener aquí. Entonces, si la parte vectorial B es la misma, pero el punto es distinto, entonces vamos a decir que B de P es paralelo a W de Q. Entonces yo tengo el punto P aquí que es distinto al punto Q, pero tengo la misma parte vectorial, digamos. Es lo que yo tengo acá. Tengo el punto diferente, pero la parte vectorial es la misma. Entonces, lo que puedo decir es que este vector de aquí, B sub 0, es paralelo al vector B sub P, pero no es el mismo. Y eso justamente es, si no se cuestionaron en su momento, esto resuelve, por ejemplo, si ustedes tienen un cuerpo rígido como un trompo en física, un trompo, por ejemplo, un cuerpo rígido. Entonces, si ustedes le aplican una fuerza aquí, en esta dirección, no sé, 20 newtons, en la dirección Y,
no es lo mismo, el efecto de aplicar esta fuerza no es lo mismo que si yo aplico la misma fuerza, pero en este punto de acá arriba. ¿Están de acuerdo con eso o no? Entonces, en términos matemáticos, ¿qué significa? Que aunque tienen ese vector paralelo, como está aplicado en puntos diferentes del cuerpo rígido, eso produce efectos distintos. Entonces, esos vectores no son el mismo vector, porque depende del punto donde lo está aplicando. ¿Sí lo ven? Entonces, dependiendo en qué punto yo aplico esta fuerza con la misma dirección y con el mismo tamaño, si lo pongo en puntos diferentes, eso va a producir diferentes efectos rotacionales en el trompo. Entonces, este vector B de P no es el mismo que este vector B de Q, porque el punto de aplicación es diferente. Sí. Ah, aquí no había visto esta pregunta aquí de la definición. Ah, sí. Simplemente es que como definir un vector en geometría, era este vector anclado aquí, ¿cierto? Entonces, en el origen. Entonces, cuando ustedes querían ver un vector en otro punto, simplemente lo que hacían es trasladar el vector. Pero ustedes definían ese vector como algo que era independiente del punto donde yo lo estaba poniendo aquí. Entonces, lo que yo digo es que con nuestra nueva definición lo que toma en cuenta es el punto donde estoy aplicando el vector, porque justamente en cada punto yo tengo un vector, un espacio tangente. Entonces, el espacio tangente a este punto, que es el origen, es distinto que el espacio tangente a este punto, que es el punto P. Entonces, simplemente tomo las ideas que ya conocían de cómo defino un vector, pues agarro este y lo traslado al punto 1,1, que me queda esta flecha amarilla, que es la que pinté aquí. Entonces, para yo pintar un vector tangente con punto de aplicación P y parte vectorial B, lo único que tengo que hacer es poner el punto P y después sumar la parte vectorial B con el punto P para obtener la punta, que es justamente trasladar el punto, nada más. Eso es todo. Sí se entiende esto que expliqué aquí, lo del cuerpo rígido, que no es el mismo, o sea, que este vector tiene la misma dirección y la misma magnitud, pero está aplicado en puntos distintos. Entonces, son vectores que no son el mismo vector como les decían antes, porque en ese caso siempre produce efectos distintos en el trompo. Entonces, no solamente va a depender, lo que quiero decir es que no solamente depende de la parte vectorial, que es la magnitud y dirección, sino también depende del punto donde yo lo esté aplicando. Entonces, por eso, en esta nueva notación siempre tenemos que decir el punto donde lo estamos aplicando, en vez de simplemente poner B con una flechita arriba. ¿Sí? Bueno, entonces si yo tengo un espacio tangente en cada punto, entonces aquí en el origen, por ejemplo, yo puedo pintar vectores. Entonces, porque aquí en el origen, lo que tengo es el R2 como variedad, ¿cierto? Entonces, y en ese origen, el espacio tangente es el mismo R2, está totalmente encima, es un plano. Entonces, ahí, en vez de verlo como un punto, lo veo como un vector. Y entonces, ese plano tangente se puede generar por dos vectores, que es el vector Y y el vector J, como aprendieron. Entonces, esos dos generan todo el plano.
Entonces, si yo me voy ahora al punto P, en ese punto P yo tengo otro espacio R2. Entonces, en ese nuevo espacio voy a tener unos vectores IJ, pero esos vectores IJ van a depender del punto P. Entonces, no van a ser el mismo IJ que tenía yo aquí. No va a ser, digamos, un I que depende de P y un J que depende de P. Y entonces aquí, como el espacio tangente a R2 en este punto P es el mismo R2, entonces ese espacio R2 se puede generar por esos dos vectores IJ. Y entonces puedo tener vectores tangentes en ese punto, son vectores tangentes en ese punto, y como es un espacio vectorial, yo los puedo sumar y hacer todo lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se llaman? No me preguntaron eso. ¿Por qué se llaman vectores tangentes? Pues aquí en el plano no se ve, pero si yo me voy a la esfera, que es un espacio curvo, tengo la esfera, tengo un punto y entonces ahí tengo el espacio tangente, ¿cierto? Entonces, justamente aquí, esto genera, o sea, tiene un R2 que está generado por o sea, es un plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, ese plano va a estar, o sea, estas rectas que dan los ejes coordenados van a ser rectas tangentes a curvas especiales en la esfera. Y entonces justamente el vector tangente, cualquier vector que yo pinte aquí en este plano, va a ser un vector que va a ser tangente a una curva en la esfera que pasa por este punto. Entonces, aquí en en la esfera se ve claramente que ese vector es tangente, no es un vector que esté dentro de la esfera, sino está tangente a la esfera. Pero el problema en R2 es que como es el mismo espacio, el vector está como encimado sobre el plano. Pero bueno, la razón de llamarle vector tangente es pensando en la forma general que vamos a ver después, cuando veamos superficies. ¿Sí está bien? Entonces, voy a poner la siguiente definición. 1.1.4. Vamos a decir CAP un punto de Rn. Entonces, el conjunto TPRN, que consiste de todos los vectores tangentes, que tienen a P como mismo punto de aplicación, es el espacio tangente a Rn en el punto P. Entonces va a ser TP de Rn, el conjunto de los vectores tangentes B sub P, tales que B y P pertenecen a Rn para P fijo. ¿De acuerdo? Entonces, Rn, o sea, si quieren, vamos a pensarlo o sea, por ejemplo, R2 tiene diferentes espacios tangentes en cada punto, en cada uno de sus puntos. Entonces, yo tengo el espacio R2 aquí y en cada uno de sus puntos, en cada punto de R2, digo, aquí no puedo pintar todos los puntos, pero en cada punto se tiene un espacio tangente diferente, que es isomorfo al R2. ¿Sí? A otro punto y hay otro espacio tangente y otro punto, hay otro espacio tangente.
Entonces, en cada punto hay un espacio tangente diferente. ¿Cierto? Entonces, en este punto P, por ejemplo, yo puedo tener un vector tangente B de P y puedo tener otro vector tangente W de P anclado en el mismo punto y puedo tener todos los vectores que yo quiera aquí. Entonces, pero si yo tengo dos vectores, entonces anclados en el mismo punto yo los puedo sumar de la manera usual, solamente para este espacio tangente en P. Entonces, todos los vectores tangentes en un espacio tangente tienen el mismo punto de aplicación. Entonces podemos sumar vectores y podemos multiplicar por un escalar para hacer de TP. En este caso, este sería TP de R2, para hacer al espacio tangente Rn un espacio vectorial también. Entonces, eso se tiene que demostrar, de hecho. No lo voy a hacer, pero, o sea, lo que uno haría es definir la suma como una operación que va del espacio tangente Rn, cruza el espacio tangente Rn al espacio tangente Rn, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que tomo un vector B de P y un vector W de P en este espacio y la suma me va a producir el vector W más B de P. Entonces la suma me va a producir este, esta función de aquí que voy a definir de manera natural como B más W de P, que justamente va a ser sumar el vector B anclado en P más el vector W en P. Entonces lo que yo hacía aquí en el origen de sumar vectores, lo puedo replicar en cualquier punto de R2 en pocas palabras, es lo que estoy diciendo aquí. Y el producto por escalar sería algo que va de R cruz el espacio tangente Rn a un vector en el espacio tangente Rn. Entonces, un alfa con el vector B de P me lo va a mandar a producto alfa B de P, que voy a definir naturalmente como alfa por el vector B tangente y eso va a ser justamente alfa por B de P. Entonces, si yo tengo ese vector B de P y lo quiero hacer más grande, pues simplemente multiplico por un alfa mayor que 1 y eso me va a dar el vector alfa de B sub P, o si es negativo, pues me va a dar menos alfa de B sub P. Entonces lo que va a hacer es agrandar y achicar el vector tangente B en el punto P. Entonces todo lo que hacía en el origen lo puedo replicar en cualquier punto acá. Entonces con eso, con estas operaciones definidas así, puedo demostrar que TP de Rn no lo voy a hacer, es un espacio vectorial. Justamente, entonces son las operaciones heredadas de la suma de vectores y multiplicación por escalar en el origen, esas que vieron en álgebra lineal. Entonces, demuestran las propiedades que es un grupo bajo la suma vectorial y que cumple las propiedades de multiplicación por escalar y las propiedades distributivas, etcétera, etcétera, y ven que es un espacio vectorial justamente. ¿Sí? Entonces no tendrían, o sea, que tener problema para demostrar eso, ¿cierto? Entonces, esto, digamos, se puede quedar como un ejercicio que puede ver. Ejemplo, si quieren, en la ayudantía. Si es que no le han agarrado mucho a eso. Y también se puede demostrar que el espacio tangente a Rn es justamente lo que les decía, es isomorfo a el Rn. ¿Qué quiere decir que es isomorfo a Rn? Pues que es el mismo Rn. Entonces, en cada punto yo tengo un Rn
como espacio tangente, es lo que dice esto de aquí. En otras palabras, significa que el espacio es glo- globalmente plano. Entonces, es decir, que TPRN es isomorfo a RN. Entonces, aquí lo voy a poner como ejercicio, demostrar que TPRN es isomorfo a RN. ¿Sí, sí podrían hacer eso? Entonces, solamente hay que recordar que lo que es un isomorfismo es una transformación lineal, en álgebra lineal, obviamente. Es una transformación lineal T que va de un espacio vectorial B a 1W, que es 1 a 1 y sobreyectiva. Es decir, que es invertible. Y entonces, ¿se acuerdan en álgebra lineal si eso pasaba? O sea, decían que B es isomorfo a W si existe un isomorfismo T que va de B a W. Entonces, en este caso, pues tomo, o también, y tenían varios teoremas, que B era isomorfo a W si tenían la misma dimensión B y W, por ejemplo. Pero usar ese teorema es complicado porque hay que demostrar que para ver la dimensión hay que demostrar, o sea, hay que dar una base del espacio tangente y hay que demostrar que esa es una base, etcétera, etcétera. Entonces es un poquito más complicado haciéndolo así, pero si se hace con eso y se demuestra que la base tiene n elementos, entonces la dimensión es n y por tanto la dimensión del otro es la dimensión de este es n, la dimensión de este es n también, y entonces por ese teorema los dos son isomorfos, pero usando la definición como aquí, digo eso porque es más trabajo ver, o sea, hay que decir cuáles son los elementos de la base, y los elementos en la base aquí son los que vamos a ver más adelante, que son las derivadas parciales, pero eso lo vamos a ver cuando entremos con las funciones de Rn en R. Entonces, por eso, si esto lo hacen con la ayudante, preferiría que fuera con o sea, dando la transformación lineal que sea uno uno y sobre. Entonces, lo que tendrían que hacer es, no sé, dar una función, ¿cómo le pongo? Una función CF que vaya de Rn al espacio tangente Rn así, porque son los que quiero ver que son isomorfos. Entonces, justamente para que sean isomorfos, esta F tiene que ser una transformación lineal de Rn a TPRN o de TPRN a Rn, como sea. Entonces, lo que dice esto es que a cada cosita de aquí, B, le asocio un F de B que va a ser el vector tangente justamente B de P. Y lo que tengo que demostrar es que esta transformación es uno a uno y es sobreyectiva y que es lineal. Entonces, para ver que es lineal, pues es trivial porque toman B y W en Rn. Entonces, esto por definición sería B más W de P. Y esto, por cómo está definida la suma, lo que pusimos aquí. Entonces, eso es B de P más W de P. Y eso justamente es F de B más F de W, ¿cierto? Y la otra sería un alfa B, entonces sería alfa B de P, y como está definido el producto por escalar, sería alfa B de P, y esto sería alfa F de B. Entonces, esta F es lineal justamente con esto. Entonces, lo que hay que ver ahora es que esa transformación es uno a uno y es sobre también, sobreyectiva. Entonces, no sé si esto lo ponga en la tarea de examen o no, pero al menos para ver que están entendiendo esto, sería para que lo hicieran con su ayudante. ¿Sí? Entonces, ya casi no tenemos tiempo, pero lo que quería hacer nada más para terminar esta parte antes de ver lo de curvas, que es lo siguiente que vamos a empezar a ver, es, yo creo que con eso vamos a empezar la siguiente clase, ver lo que es un campo vectorial ahora
un campo vectorial y con eso definir lo que les había puesto aquí, que ya se imaginan. O sea, si yo tengo, o sea, yo sé lo que pasa con el espacio cuando estoy en el origen. Entonces, yo aquí tengo los vectores I y J. Digo, en general a estos vectores los vamos a llamar U. Entonces, el I va a ser el U1, el J va a ser U2, el K va a ser U3, etcétera. Entonces, ese U también va a depender del punto en el que esté, porque como aquí genero otro espacio vectorial, o sea, genero un espacio vectorial que es isomorfo a R2, entonces lo que tengo es otro plano aquí. Y entonces está generado por los mismos vectores, pero anclados en otro punto. Entonces, como vimos, estos vectores de aquí son paralelos a estos, pero no son el mismo porque no tienen el mismo punto de aplicación. Entonces, en general, estos vectores van a depender de P. Y lo que vamos a demostrar es que cualquier vector tangente al punto, a un punto P, lo puedo escribir como combinación lineal de estos vectores de aquí. Y una vez visto eso, eh, empezaríamos con la parte de curvas para ver las ecuaciones de Frenet-Serret y algunas otras cosas interesantes como las ecuaciones de Cartan y todo eso, pero vamos poco a poco. Entonces espero que esto les haya quedado más o menos claro y el- en la ayudantía resolverán, no sé, esto de que es un espacio vectorial si quieren y ver que es un isomorfismo también y algunos ejercicios que voy a poner en la siguiente clase cuando acabemos de demostrar eso que les decía con con los vectores unitarios. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya son las 3, creo, entonces nos veríamos mañana.